de la hemoglobina. Participaban los eritroblastos y los reticulocitos. Esos son los... ¿me estás hablando de los efectos de la eritropoyetina, Santi? No sé, porque yo tomé nota así, como que dijiste principales, unos productores participaban esos dos. El reticulocito en baja, Ah, ya sé. Sí, sí, que sí. no producía Sí, ahora, sí, hemoglobina. ahora entiendo, ya sé. O sea, que la principal producción de la hemoglobina viene a nivel de, antes de los reticulocitos. Reticulocitos producen pero poca hemoglobina. Y Y los ya eritroblastos, y eso es lo que producen la mayor parte, ¿bien? Y bien, ya. en el fondo, de ahí, lo único que quiero que sepan es que el reticulocito es la última fase en la cual se puede producir hemoglobina y es el glóbulo rojo el que no produce. Yo necesito eso, que sepan que el glóbulo rojo no produce hemoglobina. Listo, 101 votos, así que he tenido 49 que no se han atrevido a votar. Bien, ¿por qué necesito yo esto? No, no les estoy poniendo nota ni voy a ir diciendo tal persona contestó esto, no, pero es la única forma que tengo de poder ayudarlos. Vamos a empezar con la definición de anemia. Voy a trabajar con Balcells. Siempre les estoy hablando de algún libro. En este caso, he transmitido bastante con Balcells, porque sirve mucho para los tutoriales. Gran parte de los exámenes de los valores de referencia los encontramos acá. Entonces, vamos a ver que dice que anemia se puede definir como la disminución de la concentración sanguínea de hemoglobina. Si estudian Argente Álvarez, creo que también dice, pero hay otros libros que hablan de la concentración bueno, el número de glóbulos rojos y otros hablan sobre el hematocrito. Pero nos vamos a quedar con que se define anemia por la concentración de hemoglobina. Y vamos a hacer una cosa, vamos a revisar este documento que les pedí sobre el hemograma y vamos a revisar, creo que en este artículo explica algo. A ver, interpretación clínica y vamos a ver si dice acá algo sobre la concentración. Les pido que revisen ese artículo. Dice, vamos a compartir. Define anemia, dice, anemia se define por la concentración de hemoglobina, que debe ser menor a la establecida como normal para la edad y sexo del paciente. El hematocrito es un parámetro calculado por equipos automatizados, por lo que no se utiliza en la definición de anemia. El recuento eritrocitario no se correlaciona con la cantidad de hemoglobina, pues depende del tamaño eritrocitario. Ahora, existen anemias donde el número de glóbulos rojos está aumentado. En ciertas anemias regenerativas está muy aumentado, pero son glóbulos rojos a veces pequeñitos. Entonces, claro, cuando toman una muestra entran muchos glóbulos rojos, ahí cuentan muchos, pero eso no me va a estar hablando sobre la cantidad de hemoglobina. Entonces, nosotros vamos a definir anemia por la concentración de hemoglobina. El hematocrito y el número de glóbulos rojos sí los vamos a mirar, porque también son importantes, pero no lo vamos a usar para pensar, para hablar de anemia o si hay o no anemia. Ahora, este valor nosotros lo vamos a tener que analizar, porque puede que tengamos ciertos datos que no representen al paciente. Bien, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, antes de entrar a las cosas que tienen que tomar atención, el valor de la hemoglobina debe ser inferior al valor mínimo del rango de referencia considerado normal, según la edad, según el sexo, según el lugar de residencia, refiriéndose esto a altura de nivel del mar, y algunas condiciones especiales como por ejemplo el embarazo.
dentro de algunas condiciones. Ahora, que es importante que nosotros, por lo tanto, sepamos sobre el paciente, o sea, un hemograma, que nosotros no sabemos la edad del paciente, no sabemos la clínica, no sabemos nada, el poder interpretarlo es algo bastante peligroso. Necesitamos conocer al paciente, tener una historia clínica, tener los datos del paciente a la mano. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Supongamos que hay una persona que vive en altura, en una montaña muy alta, y solamente bajó acá al nivel del mar para hacerse estudios. ¿Cómo esperarían que esa persona tuviera el número de glóbulos rojos? Elevado. Elevados. Pero si yo no sé sus características, podría pensar que esa persona tiene algún problema en su médula ósea que produce una gran cantidad de glóbulos rojos. Y algo similar pasa con los fumadores, que también aumenta el número de glóbulos rojos. Ahora, en ciertas situaciones se producen variaciones que pueden hacerme cambiar la interpretación de una cantidad, de una concentración de hemoglobina. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene una depresión de volumen y está perdiendo mucho líquido del intravascular? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a la concentración de hemoglobina y al hematocrito? Va a aumentar. Va a aumentar, Gonzalo, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en cambio esta persona tiene mucho volumen plasmático? Le han colocado varios sachets de sueros. ¿Cómo va a estar esa? Y supongamos que tenía su hemoglobina normal inicial. ¿Cómo va a estar? Luego, Disminuida. disminuida. Va a estar disminuida la concentración de hemoglobina, todo lo que sea en concentración, porque estoy aumentando la parte líquida. Entonces, todo esto se debe analizar. Por ejemplo, en el caso de Jonathan, ¿se acuerdan, Jonathan? Jonathan, ¿se acuerdan cómo tenía el hematocrito? No necesito el valor, sino que díganme aumentado, disminuido o normal. Disminuido. Disminuido. Bajo. Bien. Ahora, Jonathan a la vez tenía una depresión de volumen, estaba perdiendo líquido del intravascular. Entonces, fíjense cómo va afectando. Yo digo, bueno, el hematocrito está disminuido, pero eh, yo esperaría que estuviera elevado porque estaba perdiendo volumen. Bien, porque está deshidratado, pero a la vez yo sospechaba que él tuviera una anemia. Entonces, si tiene anemia, esto me haría disminuir el hematocrito. A lo mejor le han colocado un suero, supongamos, y esto también me va a hacer variar. Entonces, para poder analizar cada caso en particular, tenemos que analizar en el contexto del paciente. Es decir, para tomar una decisión final sobre, por ejemplo, si Jonathan tiene o no tiene anemia, nosotros deberíamos esperar que estuviera estabilizado y saber cuál es su concentración de hemoglobina real. En resumen, si aumenta el volumen plasmático, disminuye el hematocrito y puede simular una anemia, una hemodilución. Si disminuye el volumen plasmático, el hematocrito aumenta, lo cual puede disimular una anemia, hemoconcentración. Acá lo puse como ejemplo con el hematocrito, pero también corre para la cantidad de hemoglobina. O sea, y debería haber trabajado acá mejor con la cantidad de hemoglobina. ¿Qué les quiero decir entonces? Que el hematocrito y la concentración de hemoglobina pueden variar según la cantidad del plasma. Para Argente Álvarez, la anemia es secundaria o se asocia con otro trastorno, con una enfermedad de base. Es decir, el decir a una persona, según sus análisis, usted tiene anemia, es como preguntarle el nombre. Está incompleto, necesito saber más datos. O sea, está bien, según el hemograma yo encuentro que tiene anemia, pero se tiene que investigar, si no llegamos a lo mismo, ¿bien? No sacamos nada nuevo si nosotros no investigamos cuál es la causa. Bueno, vamos a ver cómo se produce una anemia. Primero, existen mecanismos
que pueden producir anemia, ya sea estén solos o estén combinados. Entonces, vamos a ver, ¿de dónde pueden estudiar bien esto? De Argente Álvarez, el capítulo que dice anemia. Yo les recomiendo, cuando ustedes Maca. tengan un libro en la mano, que revisen en el glosario, en el índice analítico, y vean todo donde dice anemia, por ejemplo, y revisen todo, porque a veces los libros vienen divididos y explican una parte de la anemia en una parte, al final otra y así. Sol, Sí, el PORT de fisiología sirve también, para de estudiar esto en los fisiopatología libros. está muy bien, sí. Ah, Hay eso. otros Bueno, manuales que se gracias. llaman CTO, que son para preparar residencias, y también viene muy cortito, viene muy poquito, toda la información muy bien, también les puede servir. El de hematología o el de fisiología. Disculpe, ¿Sí? ¿lo podría subir eso a Simbarú? No, porque no los tengo. Ah, No disculpe. no están los enlaces en Google Libros, ¿ya? Pero Maca, algunos los tienen, entonces, Gaspar, ¿el Power lo va a subir al campus? no, porque ustedes van a trabajar con las preguntitas que yo les voy a dar. En el fondo, el Power, las preguntas van a van a representar al Power. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Ahora, entonces, Profe, ¿cómo dijo de Agente ¿cómo Álvarez que? cuánto? Del libro. Cristian, de nuevo, por Agente, favor. sí, Agente Álvarez cuánto era. ¿Qué capítulo? Semiología de Argente Álvarez. Bueno, vamos a ver entonces. Existen 3 mecanismos, que estén solos o que estén combinados y pueden producir anemia. Pero antes vamos a tener que ver cuándo. Vamos a decir, cuando la destrucción o pérdida de glóbulos rojos, bien, para hacer el ejemplo, sean superiores a la capacidad de producción, vamos a presentar una anemia. Por eso se fijan que si esto es una balanza, la parte más pesada es la que más cae. O sea, si la falta de hemoglobina no puede compensarse con la capacidad de producción, la persona va a tener anemia. Y la anemia va a presentar clínicas y se va a basar en que a los tejidos va a estar llegando una menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, van a desarrollarse una serie de síntomas y de signos que van a relacionarse con la falta de hemoglobina y con la causa de la anemia. Por ejemplo, en el caso de Oscar, van a encontrar algunos síntomas que van a ir dados por la falta de hemoglobina en sí y van a tener compensaciones que también van a ir relacionadas, por ejemplo, la taquicardia. Van a encontrar otros síntomas dados por la falta de hierro y además, y eso van por la ferropenia en sí. O sea, la enfermedad de base da clínica, signos y síntomas, y la falta de hemoglobina también. Y todo esto nos va a ir identificando todos los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Las anemias se pueden dar entonces en base a 3 mecanismos. Disminución de la producción medular de glóbulos rojos, aumento su destrucción o pérdidas hemáticas. Acá no estamos hablando ni de centrales ni de periféricas, estamos hablando en general. Entonces hay anemias según su etiología que se dan por la disminución de la producción, por aumento de la destrucción o por pérdidas de glóbulos rojos. Disculpe, doctora, ¿la pérdida hemática podría ser un ejemplo de hemorragia externa? Sí, y exacto. Y como yo estoy hablando en general, no he hablado de aguda ni de crónicas. Digo, hemorragia la pérdida de sangre en general, porque ya les tengo que hacer una aclaración. Entonces, vamos a ver. ¿Quién produce los glóbulos rojos? Es la médula ósea. Entonces, podemos analizar esta falta de producción desde 2 puntos de vista. Uno, dado por la médula ósea en sí, y luego por otros factores. Por el compromiso medular, podemos decir que la médula ósea está perdiendo su capacidad por algún motivo
de producir glóbulos rojos, no necesito que sepan estos nombres, de distintas formas. A ver, por ejemplo, si una médula ósea está siendo reemplazada por tejido de fibrosis que no puede producir glóbulos rojos, como producto final, esa persona va a tener una menor cantidad de glóbulos, menor cantidad de médula ósea roja, y por lo tanto su capacidad de producir glóbulos rojos va a estar disminuida. Si consideramos otros factores aparte de la médula ósea, podemos en este caso decir, bueno, la médula ósea está perfecta, tengo la cantidad de médula ósea correcta. Entonces analicemos otros factores. Acá tenemos un déficit de factores de maduración, por ejemplo, un déficit de vitamina B12 y ácido fólico, que se pueden dar por separados o juntos. Déficit de hierro, que es necesario para producir hemoglobina, pero nosotros ahora hemos estado hablando solamente del hierro en relación a la producción de hemoglobina, pero el hierro tiene muchas otras funciones en el organismo. Un déficit de eritropoyetina, enfermedades crónicas o descenso de hormonas tiroideas, entre otros. ¿Qué sucede? A ver, en las enfermedades crónicas existen liberación de ciertos mediadores que, por ejemplo, evitan la utilización del hierro que tenemos. Esa es la anemia de enfermedades crónicas. Entonces, la persona no carece de depósitos de hierro, no puede utilizar sus depósitos. Ahora, en el déficit de eritropoyetina, por ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia renal y su riñón no sea capaz de producir la eritropoyetina suficiente. O puede ser por el déficit de hierro. El déficit de hierro se puede dar por falta de ingesta o por pérdida. Ahora, terminamos con la médula ósea. Entonces, para considerar la disminución de la producción medular de la médula ósea, nos tenemos que hacer una pregunta, decir, bueno, ¿cuál creo yo que es la causa? ¿Está alterada la médula ósea en sí o a esa médula ósea le faltan estímulos y factores para producir glóbulos rojos? La destrucción. Para el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué vamos a hablar? Los glóbulos rojos normalmente se destruyen. Un 1% diariamente de los glóbulos rojos se destruyen por diferentes factores y eso está dentro de lo normal. Entonces, una persona es capaz de producir ese 1% y mantiene el equilibrio de la balanza. Cuando un glóbulo rojo vive menos de 100 días, es lo que definen como hemólisis. Y una hemólisis es diferente a la anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque la anemia hemolítica, esta pérdida no ha podido ser compensada. Entonces, para que exista aumento de la destrucción que me lleve a una anemia, la destrucción no puede ser compensada con la producción. Pueden haber estados hemolíticos sin anemia, o sea, una persona puede tener destrucción de glóbulos rojos patológica sin necesidad que llegue a la anemia. Según su causa, las anemias hemolíticas se dividen en congénitas, adquiridas, según el lugar de destrucción, intravascular, extravascular, según su presentación, en agudas, en crónicas, según su mecanismo patogénico, intracorpuscular o extracorpuscular. Y ahora vamos a analizar esto. Entonces, Maca, ¿sí? perdón, la anterior diapositiva no escuché el último punto. ¿Esa? No, en la de destrucción. A ver, espera, que me fui para adelante. ¿Esta podrá ser? Eso. Yo creo que lo último que dije es que podían existir estados hemolíticos sin anemia. Una persona podría tener destrucción de glóbulos rojos sin llegar a la anemia. ¿Cuándo? Listo. Cuando lo puede compensar. Bien, ahora vamos a analizar
esta filmina de las anemias hemolíticas. Cuando nosotros hablamos de una clasificación tiene categorías y tiene un criterio. O sea, si yo les pidiera nombrarme la clasificación de las anemias hemolíticas según su lugar de destrucción, ustedes me tienen que decir, según el lugar de destrucción, las anemias hemolíticas se clasifican en intravasculares y extravasculares. Es un error común que yo les digo, me pueden nombrar la clasificación de las anemias según el lugar de destrucción y me dicen intravascular. Esa es una categoría, ¿bien? Entonces, si yo les pido una clasificación de anemia según su causa, por ejemplo, la tienen que decir completita. Esto es similar como cuando yo les preguntaba, y lo vieron en los tutoriales, la clasificación de diarrea según el tiempo de evolución. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Porque vieron clasificaciones de diarrea. Entonces, según el tiempo de evolución, menos de 2 semanas aguda, entre 2 y 4 persistente y más de 4 crónica. Bien, pero ahí la nombraron completita. Esa es la clasificación. Bueno, según su causa, congénitas o adquiridas. Congénitas, algo que venga desde el nacimiento, algo hereditario. Adquiridas, por ejemplo, una persona que consume determinado medicamento que genera una abrupta destrucción de glóbulos rojos. Ahora, según el lugar de destrucción, puede ser dentro de los vasos sanguíneos o puede ser fuera de ellos, como por ejemplo en un órgano que se llama vaso, que es bazo, B alta y Z. Bueno, ya tenemos según su presentación en agudas y en crónicas, y acá me interesa, según el mecanismo patogénico. Cuando el glóbulo rojo tiene en sí alguna alteración que lleva a su destrucción, vamos a estar hablando de las causas o de las anemias intracorpusculares. Corpúsculo, glóbulo rojo. Entonces, puede estar alterado la membrana del glóbulo rojo o puede estar alterada el metabolismo o algo, o la formación de hemoglobina, algo dentro del glóbulo rojo. Esto después lo vamos a tener que ir revisando, probablemente ampliemos un poco más, pero por el momento necesito que sepan estas clasificaciones y que me sepan explicar qué significa intracorpuscular, donde la alteración está dentro del glóbulo rojo o por su membrana. Cuando las anomalías, las causas de la destrucción vienen fuera del glóbulo rojo, a lo mejor es el mismo ejemplo, una persona que ha consumido un medicamento o alguna sustancia que es externa al glóbulo rojo y que genera su destrucción, estas son las extracorpusculares. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. No, Maca. Vamos ahora al capítulo de las pérdidas hemáticas. Se pueden clasificar en agudas, subagudas o crónicas según la evolución. Pero también podemos tener pérdidas hemáticas que son evidentes, macroscópicas, que se ven, o pérdidas microscópicas y ocultas. Entonces, cuando una persona, uno quiere saber si esa persona tenga la posibilidad de alguna pérdida de sangre, no solamente nos basamos en que la persona diga no. Yo jamás he presentado una hemorragia, jamás he visto pérdida de sangre. Porque pueden existir pérdidas de sangre que el paciente no las vea. Puede ser que se presente como diarrea también la pérdida, o sea, por sangrado. Algunas, exacto, algunas pérdidas de sangre pueden darse por el tubo digestivo. Muy bien. Y bueno, también hay algunas diarreas que tienen, pero por otros mecanismos, la pérdida de sangre, pero a veces hay lesiones del tubo digestivo que van haciendo que se pierda una pequeña cantidad de sangre y incluso en la materia fecal las personas no se dan cuenta. Entonces, por eso hay un estudio que se llama sangre oculta en materia fecal, ¿bien? Para buscar. Bueno, vamos a hablar un poquito, esto lo saqué de Genealogía de la Gente Álvarez. Juli. Yo también leí que podía ser por úlceras la pérdida de sangre. Sí. Exacto, pueden tener pequeños sangrados o unas grandes hemorragias. Perfecto.
Ahora, y eso es, vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, en las hemorragias agudas, por ejemplo, una persona que tiene una herida de arma blanca en una pierna y pierde una gran cantidad de sangre. Primero, yo tengo que considerar que a esta persona, para evaluar la pérdida de sangre, el hematocrito al principio no me va a servir. ¿Por qué no me sirve el hematocrito en un primer momento? Porque esta pérdida no se va a ver reflejada. ¿Y por qué? Bien, Gonzalo, ¿y por qué? Porque ha perdido de forma proporcional. Eso, muy bien, o sea, pierde sangre entera. Pierde sangre, pierde glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, plasma, todo. En cambio, con el tiempo, con el paso de las horas, si se controla esta hemorragia, van a venir mecanismos de compensación del organismo para aumentar el volumen dentro de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, sabían el efecto de la ADH, van a tener diferentes situaciones que buscan que aumente el volumen dentro de los vasos sanguíneos, pero la producción de glóbulos rojos no sucede así de rápido. Entonces, como se han perdido glóbulos rojos, va a haber una anemia por hemodilución, porque no he podido recuperar, están intentando recuperar volumen, pero no puedo recuperar glóbulos rojos tan rápido. Y esto iba solamente para que ustedes vieran que el hematocrito en ciertas condiciones es útil y en otras no. Y acá tenemos un ejemplo. Cuando una hemorragia es crónica, vamos a ver que la pérdida de glóbulos rojos va a ser constante. Y si en algún momento no puede ser recuperada la pérdida de hierro, porque ese glóbulo rojo se lleva su hierro, se van a empezar a ocupar los depósitos medulares de hierro. Finalmente, ya la próxima semana vamos a hablar de las ferropenias en sí. Entonces, esta persona va a llevar a una anemia ferropénica. Ahora, las anemias agudas van a estimular la producción de glóbulos rojos. ¿Y quién creen ustedes que va a aumentar? Cuando yo quiero saber la actividad de la médula ósea, voy a tener que pedir el recuento de alguien. ¿De quién será? De los reticulocitos. De los reticulocitos. Entonces, en estas hemorragias agudas van a aumentar los reticulocitos. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con los reticulocitos en el caso de una hemorragia crónica, en que esta persona esté perdiendo y esté perdiendo hierro y no sea recuperado? ¿Qué creen que va a pasar con los reticulocitos en algún momento? Y van a empezar a aumentar. ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir, porque está perdiendo hierro. Y si los niveles de hierro empiezan a disminuir a tal forma de que se ocupan los depósitos, va a aparecer anemia ferropénica. En un primer momento, cuando la persona pierde hierro o no está incorporando, no se va a notar, porque el organismo tiene vías para poder mantener la producción de glóbulos rojos hasta lo último. Pero ya en el momento en que se vaya quedando sin depósitos, esta persona va a presentar alteración en la eritropoyesis y va a presentar anemia. Bueno. Vaca, ¿Sí? para que se presente la anemia ferropénica, ¿es porque a la vez la disminución de hierro empiezan a ocupar los depósitos de ferropenia? Exacto. Ustedes tienen depósitos de hierro, entonces el organismo va a proteger la producción de glóbulos rojos hasta que ya no puede. Y ahí va a aparecer la anemia ferropénica. Bien, eso lo vamos a ver la próxima semana, para no cargar tanto de contenidos esta semana. Cuando ustedes analizan las manifestaciones clínicas, ¿sí, Sol? Perdón, es que estoy un poco confundida con el tema de las anemias hemolíticas y las que se dan por pérdida de sangre. ¿Se pueden relacionar? No te escucho. Bien, vamos a... Sol, lo dejamos al final. ¿Bien? Bueno, pero no te olvides. Para las manifestaciones clínicas de la anemia, tenemos que considerar la magnitud del descenso de la hemoglobina. ¿Cuánto ha disminuido la hemoglobina? Pero también en cuánto tiempo. Porque cuando las pérdidas son bruscas, son agudas, no dan tiempo a compensaciones.
En cambio, una persona que está perdiendo de a poquitito, poquitito, cierta cantidad de sangre, su organismo va a generar compensaciones. Ahora, la enfermedad que produce anemia, la causa de la anemia también es importante. El saber que una persona tiene anemia es una parte de millones que hay que hacer. O sea, si yo no sé la causa, es muy poco lo que podemos trabajar. Se necesita investigar la causa y tenemos que evaluar los mecanismos de compensación. En el caso de Oscar, la magnitud del descenso ha sido en forma crónica. O sea, ha ido disminuyendo su hemoglobina, pero lo ha hecho paulatinamente. La rapidez de instalación, el tiempo de evolución, sabemos que ha ocupado bastante tiempo en que aparezca. La enfermedad que produce, y eso lo vamos a conversar un ratito más, pero habíamos asumido que en el caso de, porque se habían descartado las presencias, las hemorragias, mala absorción, etcétera, solamente era debido a la dieta. Y Oscar tenía mecanismos de compensación, como la taquicardia. Bien. Bueno, vamos a ver. Dentro de algunos mecanismos de compensación, y esto lo saqué de la Argente Álvarez, frente a la falta de hemoglobina, ya habíamos visto que a estos tejidos les está llegando menor cantidad de oxígeno. Entonces, la sangre, cada vez que los glóbulos rojos, cada vez que llegan a los tejidos, no ceden absolutamente todo su oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que la sangre siempre va a tener algo de oxígeno que no ha cedido. Cuando una persona tiene anemia, va a aumentar la extracción de oxígeno por estos tejidos. Se va a retirar más oxígeno de lo que antes sucedía. Y también vienen compensaciones cardiovasculares, es decir, cada vez que su corazón lata, va a expulsar en la sístole más sangre y ese corazón va a latir más rápido, va a aumentar la frecuencia. Muchas de las manifestaciones clínicas dependen por la falta de hemoglobina. Por ejemplo, la disnea de esfuerzo, la astenia, la fatigabilidad, pero también algunas vienen por mecanismos compensatorios. Le molesta la taquicardia, tiene las palpitaciones, tiene taquicardia o escucha acúfenos, unos sonidos tinitos o acúfenos. Ahora, ciertas manifestaciones aparecen en algunos tipos de anemia y otras no las tienen. ¿Cómo podemos ordenar ahora entonces las manifestaciones de la anemia? Pueden ir dadas por la falta de hemoglobina, por los mecanismos compensatorios y por la enfermedad que produce la causa, más que enfermedad, por la causa que produce la anemia. Ahora, las anemias se pueden clasificar de diferentes formas. Y estas clasificaciones a veces sirven y otras veces no tanto, pero necesitamos que sepan algo como para poder tener base para poder seguir aprendiendo. Según la etiopatogenia, según la capacidad de producción medular, que lo voy a ver con los reticulocitos, las anemias se pueden clasificar en arregenerativas o centrales o regenerativas o periféricas. Los reticulocitos pueden estar aumentados o normales. Pero si hacemos un análisis, vamos a ver que la médula ósea, disminuidos o normales, ¿bien? Me distraje porque tuve que aceptar a alguien. Entonces, repito, en la anemia regenerativa central, la médula ósea puede tener una producción disminuida o normal de reticulocitos, pero normal para una persona sin anemia. Y si lo hacemos en resumen, vemos que la médula ósea no produce un número suficiente de reticulocitos. ¿Se acuerdan cómo estaban los reticulocitos de Oscar? Disminuido. Normales. Pero para el valor de referencia, ¿cómo estaban? ¿Inmaduros no eran? ¿No? ¿La Aumentado. cantidad?
Estaban normales. Estaban normales, ¿bien? 1,5% según lo que habíamos visto en las tablas estaban normales, pero normales para una persona sin anemia. Ahora, si nosotros analizamos en función de la hipoxia, ¿qué creen ustedes que esa hipoxia tisular va a estar estimulando? La EPO. La EPO. Y la EPO estaría estimulando la producción de glóbulos rojos. ¿Y cómo esperarían encontrar los reticulocitos en Oscar? Aumentados. Sí, aumentados y súper aumentados. Pero acá están dentro de un valor que marca la normalidad para una persona sin anemia. Entonces, eso de normal o disminuido se interpreta como que la médula ósea no produce un número suficiente de reticulocitos. Un ejemplo de anemia ferropénica. Ahora, si nos cambiamos a la otra versión, Julieta, Una pregunta, entonces, ¿por qué si los reticulocitos están normales, están disminuidos el hematocrito y los glóbulos rojos? Por bueno, ejemplo, en el caso clínico. ¿por qué están disminuidos? Porque esos reticulocitos es lo que estuviera normal para una persona sin anemia. Pero si tú analizas que esta persona está teniendo una gran hipoxia tisular que debiera estar estimulando una gran parte de la producción de eritropoyetina y eso tú no lo ves. Bien, entonces, por eso les explico que en vez de decir aumentados o disminuidos, lo que podemos cambiar es por decir que el número de reticulocitos no es suficiente para lo que debiera tener para compensar la anemia. Claro, entonces Además caso que ese es el número de reticulocitos en porcentaje. También nosotros tenemos que hacer un ajuste a ese valor según el hematocrito y ahí nos van a disminuir también. dale, Maca, ya entendí. Bien, entonces, claro, o sea, yo como esperaría que estuvieran súper aumentados. Y no, están ahí en una producción que está insuficiente para lo que yo necesito por el grado de hipoxia que tiene que estar presentando. Entonces, en cambio, en las anemias regenerativas o periféricas, la médula es capaz de aumentar la producción de reticulocitos. Pero es capaz de aumentarla, pero no de compensarla realmente. Porque si no, no tendríamos anemia. O sea, una persona está perdiendo glóbulos rojos, está aumentando su producción, pero aún así no está siendo capaz de equiparar la pérdida con la producción y por eso tiene anemia. Si en cambio la persona tiene hemólisis, una gran hemólisis, y es capaz de tener una gran producción de glóbulos rojos, ahí la persona no tendría anemia y tendría solamente hemólisis. Bueno, sobre el caso de Oscar. Bueno, ¿se acuerdan lo que es la sideremia? Creo que les tenía una preguntita acá. El hierro sérico. Bien, la concentración de hierro sérico. Bien, acá tengo otra preguntita en el caso de Oscar, ¿bien? Les pido que la respondan mientras vamos trabajando. Entonces, nosotros vamos a ver la cantidad, la concentración de hierro sérico es la sideremia. ¿Qué es lo que es la transferrina? No sé si me equivoco acá, pero bueno, lo digo. No es la proteína la que se une el hierro para transportarse. Bien, Sol. Bien. Entonces, el hierro, la cantidad de hierro sérico, es la sideremia o ferremia. Ahora, la transferrina es el transportador, entonces yo necesito saber cuánta transferrina tengo. ¿Qué es lo que es la saturación de la transferrina? Y todo esto lo han visto en el tutorial. La cantidad de ella en la sangre. No. La cantidad de hierro sérico unida a la transferrina. Bien, Sol, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué vimos? La sideremia, la transferrina, la saturación de transferrina, y me falta un factor. ¿Cuál es? La ferritina. ¿Y qué es lo que es la ferritina?
Los depósitos de hierro. Intracelulares. Bien, porque también tenemos depósitos medulares, pero una forma fácil de poder acceder a una estimación de los depósitos de hierro es con la ferritina. Bien, entonces, las anemias, según el BCM, se pueden clasificar en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Esa es la clasificación morfológica. Luego, si nosotros tenemos una anemia microcítica, las anemias microcíticas hipocrómicas pueden tener diferentes versiones. ¿Me pueden nombrar, Julieta, Maca, eso que por- compartiste, qué es? No, Maca, nada, se me está tocando la compu. Ah, es que como vi que estabas usando eso de las pizarras, quería saber para que me enseñaras, ¿bien? Nada más. Maca, Bueno, ¿sí, Santi? perdón, me faltó macrocíticas, microcíticas y ¿cuál otra? Y normocíticas. Gracias. Luego, si nosotros analizamos la cantidad de hemoglobina, también podemos tener, por ejemplo, las anemias microcíticas hipocrómicas, y este es nuestro caso. Ahora, esto que les estoy compartiendo es de la Sociedad Argentina de Hematología, que también se los voy a dejar en el Simbalú. Y vamos a ir ahí de inmediato. Es un artículo, está muy bueno y es fuente confiable. Entonces, Sociedad Argentina de Hematología con el tema de anemias. Y ahí vamos a ver que van a hacer una clasificación de las anemias según su morfología. Entonces, vamos a ir acá, vamos a compartir la pestaña y vamos a analizar este archivo. Se los voy a dejar en el Simbalú también, así que no hay problema. No miren porque quiero ver acá. Bien. Vamos a repasar, recuerden que les dejé una preguntita. Vamos a repasar acá. Entonces, si nosotros hacemos un algoritmo, seguimos acá el algoritmo de estudio de las anemias, vamos a ver. Primero, ¿tenía leucopenia o trombocitopenia, Oscar? No. Bien, no tenía disminuido ni los glóbulos blancos ni las plaquetas. Bien, nos saltamos de acá, nos vamos a este lado. ¿Cómo tenía el BCM? Disminuido. Bien, por Disminuido. lo tanto, solamente me quedo acá, donde tengo el puntero. Ahora, ¿y cómo estaba? Bueno, BCM, HCM y CHCM estaban disminuidos. ¿Había anisocitosis? Sí, Sí, Maca. Sí, la anisocitosis se relaciona acá con el AB, que estaría aumentado. Entonces, la posibilidad que podría presentar Oscar era ferropenia o anemia sideroblástica. Las otras opciones para hacer microcíticas e hipocrómicas hubiera sido talasemias y enfermedad de trastornos crónicos, pero esas no tenían la anisocitosis. Entonces, vamos a ver el siguiente archivo. Ni miren acá porque voy a mover rápido. Este artículo está súper bueno y habla sobre las anemias ferropénicas y las causas. Pero no quiero entrar todavía en las causas, quiero ver un poquito más. Estoy buscando un cuadro en especial. Y de acá les voy a sacar preguntas. Acá, miren, es lo mismo que estaba en el Power, pero acá está el título. Dice, diagnóstico diferencial de anemias microcíticas e hipocrómicas. Primero les hago una consulta. ¿La anemia de Oscar era microcítica hipocrómica? Sí. Sí. Bien. Entonces tenemos un tremendo problema. Por eso que después piden otros estudios, porque hasta el momento en que saben que es microcítica hipocrómica, podía ser anemia ferropénica, las anemias de la inflamación, podría ser talasemias, podrían ser anemias sideroblásticas y podrían ser estas otras mezclas, tipos combinados que no quiero tratar. Entonces, para esto piden estudios. Entonces yo les voy a ir preguntando algunas cosas. ¿Cómo estaba la sideremia? Ferremia es lo mismo que sideremia. ¿Cómo estaba la sideremia en Oscar? disminuida. No, Disminuida. estaba normal. ¿Ah? O sea, Estaba al borde. Estaba al borde. claro, estaba al límite inferior, digamos.
Estaba ahí, esperamos 2 días más, una semana más, y va a estar disminuida. Bien, pero por el momento que la tenemos ahí en la normalidad, y nos vamos a fijar en otros detalles. Veamos. A ver, las talasemias, ya les digo que no es talasemia. Bien, acá donde tengo para que no nos compliquemos. La anemia sideroblástica, ¿cómo tiene la ferremia o la sideremia? Al límite, dijimos. No, acá. Lo que marqué. ¿Cómo está? A, de aumentado, D, de disminuido, Aumentado, N de perdón. regular. Pensé que Aumentado. estaba preguntando el caso. No, porque esta es la sideroblástica, el caso no es la... Miren, vamos a ver esta tablita. Entonces ya descartamos esto. Fijémonos en una cosa, la ferritina. ¿Cómo estaba la ferritina? Muy disminuida. ¿Y cómo están las anemias sideroblásticas? Aumentada. 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 Bien, no es anemia sideroblástica. Entonces nos pasamos acá y puede ser anemia ferropénica o anemia de la inflamación. Bueno, la ferremia nos quedó nuestra duda porque está tan justo en el límite. Sigamos, vamos a ver. El porcentaje de saturación. ¿Cómo estaba el porcentaje de saturación de la transferrina? Normal. ¿Cómo estaba el porcentaje de la Bajo. saturación? Estaba bajo. Disminuido. Bien. Yo no sé por qué todavía me llegan solicitudes para entrar a la clase y no les alcanzo a dar clic y se borra de inmediato. Bueno. Ahora, entonces, vamos a ver. La ferritina estaba disminuida. ¿Cómo estaría la ferritina en las anemias de las enfermedades crónicas o de la inflamación? Acá, lean acá, no les pido memoria, solamente esta tabla. ¿Cómo está? Aumentada. Aumentada. ¿Por qué están aumentadas? Porque tienen hierro, pero por ciertos procesos de la misma enfermedad se liberan mediadores que no dejan ocupar el hierro que tienen. Por lo tanto, eso es la diferencia con la anemia ferropénica. ¿Cómo tenemos los depósitos acá? Fíjense. Disminuido. Disminuidos. Entonces, el caso de Oscar es una anemia ferropénica. Vamos a ver. ¿Cómo esperarían encontrar ustedes la cantidad de transferrina en una anemia ferropénica? Baja. Disminuida. Y que si tengo menos transferrina voy a tener menos capacidad para captar hierro. A ver, ¿cómo esperarían encontrar los transportadores? Si ustedes necesitan captar algo, ¿no necesitan mayor número de captadores o no? Va a estar aumentada porque va a necesitar captar el poco hierro que hay. Claro, van a estar aumentada la cantidad de transferrina. Pero esta transferrina, ¿cómo se va a estar saturando? ¿Cómo va a estar la saturación de la transferrina en las anemias ferropénicas? Baja. Disminuida. Disminuida. Bueno, entonces vamos repasando. La sideremia va a estar disminuida, la cantidad de transferrina va a estar aumentada, la capacidad total de saturación de esa transferrina va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque está siendo ocupada, menos ocupada con hierro, hay menos hierro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los receptores de transferrina? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a aumentar. Van a aumentar, ¿bien? Bueno, acá habla son las hemoglobinas, pero acá dice la prueba terapéutica. ¿Cómo sé realmente si una persona tiene la anemia ferropénica? Al final si le falta hierro a una persona y yo le doy hierro, ¿qué esperaría encontrar? ¿Qué esperaría que pasara? Que llegue a valores normales. Bien, ¿de qué cosas? Está bien, Gonza, pero especifica, ¿qué es lo que esperarías que llegara a valores normales? De la saturación de transferrina. La saturación, bien, pero en general. De la ferritina. Una persona, si tiene anemia ferropénica y yo le doy hierro, voy a esperar que en un principio aumente la producción ¿de quién? De los reticulocitos. Y finalmente, con el tiempo, aumente también la hemoglobina. Y yo esperaría que también con el tiempo yo no tenga falta de hierro en los depósitos. A eso se refiere con la prueba terapéutica. Creo que... Una pregunta acá. ¿Sí? Mientras más hierro tenés, más reticulocitos producís. No,
porque no? el número de reticulocitos va a ir dado en función también de la cantidad de eritropoyetina, de la falta. Si tú no necesitas más hierro, o sea, no necesitas más glóbulos rojos, por más hierro que tengas, no vas a producir mayor cantidad, y hay que tener cuidado con el hierro, porque el hierro se debe dar cuando realmente se necesita. Les hago una consulta orientada a esto. Le hago una pregunta, doctora. ¿Y qué pasa Cosa. si se tiene un exceso de hierro? Bien, cuando hay un exceso de hierro pueden venir enfermedades por acumulación de hierro como la hemocromatosis. Ahora, les hago una consulta. Y fíjense en este cuadrito y me lo van a contestar. ¿Todas las anemias microcíticas hipocrómicas se tratan con hierro? No. ¿Por qué no? No. Para mí que sí. A ver, fíjense en el cuadro. ¿Todas las anemias microcíticas hipocrómicas tienen su origen en la falta de hierro? No, porque en algunos la ferremia está normal y en otras aumentada, Exacto. no solo Muy disminuida. bien, muy bien. Entonces, el objetivo de mostrarles este cuadro es para que vean que, si bien es cierto, las anemias microcíticas hipocrómicas, veo los glóbulos chiquitos, los glóbulos rojos chiquititos y con poca hemoglobina, no en todos los casos la causa de la anemia está dada por la falta de hierro. Bien, muy bien. Bueno, vamos viendo algo. Este artículo está para que lo lean, para que hagan su cuestionario y todas las preguntitas. Y acá está la prueba terapéutica, miren. La prueba terapéutica consiste en administrar hierro, digamos, no nos metemos en los detalles, y evaluar la respuesta eritropoyética. La prueba es positiva cuando a los 5 o 10 días aparece un pico de reticulocitos, o sea, aumentan los reticulocitos. O también si se observa que aumenta la hemoglobina. Bueno, a ver qué más podemos repasar sobre el caso. Yo les dejé una preguntita en el Meet recién. Bueno, 55 de 113. ¿Qué pasó con el resto? Voy a tener que poner la opción no sé. Bien, y también está. Bueno, vamos. Dice, la pregunta dice, ¿el aumento en el número de las plaquetas de Oscar se relaciona con la anemia ferropénica? ¿Qué opinan? No sé, nuestra tutora nos dijo que no, pero ¿Les dijo que no se relaciona? sí, nos dijo, no sé por qué el doctor Pelayo ha puesto las plaquetas aumentadas. Así que no sé. Me quedaron las dudas, pero no sé. Bien, vamos a Puede hacer ser, algo para no... Maca, que el Santi, aumento, puede ser que el aumento de plaquetas nos hagan, o sea, que llegue a aparecer la anemia también. vamos a buscar, miren. Les voy a dejar como tarea, no voy a entrar en polémica, y les voy a pedir, en polémica en el sentido de empezar ahora a buscar, porque ya es tarde y no vamos a poder conversar, les voy a pedir que investiguen si las anemias ferropénicas se relacionan o no con el aumento del número de plaquetas. No importa el mecanismo, a ver si lo podemos hacer ahora, pero con una ventana de incógnito para que no salga tanta propaganda. A ver. Doctora, ¿Sí? le hago una pregunta. ¿Hasta qué hora dura la clase? Hasta la 1, pero estaba atrasada todavía con algunos contenidos. Y en realidad estamos repasando el tutorial. Ah, bien, bien. Muchas gracias. Y el repaso del tutorial va gratis. Si quiere, cortamos acá. Bien, va gratis en el sentido de no es motivo de la clase. ¿Quieren que cortemos acá? No, está bien. Preguntaba. Maca, ¿Sí? tengo una duda, pero más allá de la clase. En el Harrison de Medicina Interna hay una parte en el apéndice, que no sé si es en el volumen 2 o en el volumen 1, que aparecen valores de laboratorio. ¿Con esos nos podemos guiar? Sí. Recuerden que con que sea una fuente confiable, a ustedes no van a tener, no les vamos a preguntar valores de laboratorio, ¿bien? Así que... Claro, pero hay veces que piden que busquemos los valores normales para ver cómo está. Exacto, a eso voy yo. Y pueden usar fuentes, no hay problema. Entonces, la tarea que les va a quedar a ustedes va a ser buscar
si el aumento del número de las plaquetas puede estar relacionado o no con la anemia. ¿Bien? Simplemente es revisar. Tampoco esto va a ser motivo de pregunta, pero me gustaría que lo investigaran. A ver, yo les muestro algunos artículos. Y bueno, acá no está tan, pero busquen así. Aumento el número de plaquetas o trombocitosis. Búsquelo en relación con esto. ¿Existen o no relación entre el aumento del número de plaquetas y la anemia ferropénica? Ya estoy en el tiempo. Bien, por eso no lo alcanzo a ver. Entonces se van a quedar generar polémica porque a lo mejor les van a quedar dudas y no vamos a alcanzar. Bien. Bueno, vamos a ver si tenemos algo más pendiente acá. Ya hemos clasificado, hemos hablado. ¿Y tienen alguna duda sobre el tutorial? Ya repasamos el tutorial y lo hice ahora en la clase. Bien. No, doctora. Por eso es que me demoré un poquitito más en la clase. Bueno, les hago solamente un pedido, una solicitud. Les voy a activar ahora la parte de las preguntas y respuestas. Sé que algunos no pueden, ¿bien? Porque no en todos los celulares, no sé si es el programa y todo, voy a activar preguntas y respuestas. Entonces, antes de que se retiren, les voy a pedir que me anoten preguntas para sobre qué tema les gustaría saber, porque con estas preguntas yo voy a armar el cuestionario que les voy a dejar, ¿bien? Maca, ¿Sí? pero me había quedado una duda recién que no te había podido... Sí, te estaba esperando. Sí. Recién me estaba medio confundida porque estabas hablando de las anemias hemolíticas y no sé si dentro de eso nombraste las agudas y quería saber si las hemolíticas se relacionaban con las de pérdida de sangre. Si las anemias hemolíticas se pueden relacionar con la pérdida de sangre. Claro. Mira, con el término propiamente tal, no. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando te hablan de pérdida de sangre, lo relacionan con las... la pérdida de sangre la relacionan con las hemorragias, ¿bien? Ahora, las anemias hemolíticas sí la podríamos asociar con la disminución del número de glóbulos rojos, porque los destruye. Entonces, ¿qué serían las anemias hemolíticas? Las anemias hemolíticas se dan por la destrucción de glóbulos rojos. O sea, que las anemias hemolíticas agudas, ¿a qué te referís con eso? Agudas en el tiempo, a que es reciente, a que dura poquito, a que recién sucedió. Ahí está, Bien, gracias. Sí. Eso, no sé por qué no les puedo activar las preguntas, pero no importa, veamos que se han retirado y yo les voy a dejar el cuestionario, voy a hacer el cuestionario de mi modo, ¿bien? Pero la otra vez ustedes hicieron preguntas muy buenas y me encantó cómo trabajaron. Maca, ¿Sí? perdón que te moleste. Hay una parte que me faltó, lo que es la parte del análisis. Perdón, no. Había una parte que decía si hay un aumento del volumen plasmático, hay una disminución de los hematocritos, produciendo así la anemia. Ahora me falta cuando hay una disminución del volumen. Al contrario, aumenta el hematocrito. Sí, Victoria, se pueden retirar. Recuerden que me extendí más por las preguntas. ¿Bien? Y que en algunas partes he ido más rápido porque algunas partes no son tan relevantes para ustedes. Yo me he enfocado en lo que yo quiero que sepan, ¿bien? Ahora voy a dejar esta parte solamente para los que quieran hablar conmigo. El resto se puede retirar. Maca, vos nos vas a mandar ese cuadrito que presentaste o no, que era del... Sí. ¿Sí? Ah, dale, Sí, bueno. porque les voy a dejar en el Simbalú las preguntas. Y ahí Sí, les allá, voy a dejar material. sí, allá había salud y hay un montón de archivos, así que bueno. Sí. Y van a ver más porque todavía no lo actualizo. Bueno, buenísimo, Fátima. Maca, gracias. Bien, Juli. Fátima, ¿querías preguntar algo? Sí, como para resumir, ¿qué tendríamos que hacer bien énfasis para el examen del viernes? En lo que va a estar en el cuestionario, Fátima.
¿Bien? Buenísimo, Maca, gracias. Bien, y Maca. digo así porque algunos ya se han retirado, entonces lo que está en el cuestionario es lo que tienen que manejar. ¿Listo? Maca. Chao, Maca, buen fin de semana. Chao. Ustedes Sí, igual. doctora, que estés lindo. Chao. Cuídense, nos vemos. Chao, Maca. Gracias por todo. Chao. Santi, ¿me querías hacer una consulta? Y Gonzalo Sí. después. Perdón, y te dejo. Tengo una duda con respecto a los... Déjame que busque. Los... ay, se me perdió. Los reticulocitos. Ujú. No entiendo muy bien cómo es la relación que tienen con la hemoglobina. O sea, si hay una disminución de los reticulocitos, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que el reticulocito es la última fase del estadio del desarrollo de los glóbulos rojos y pasa a la médula ósea. Entonces, cuando tú quieres saber cómo está funcionando la médula ósea, si produce o no produce un número adecuado de glóbulos rojos, evalúas los reticulocitos. Si está entrando una cantidad o no Adecuada de glóbulos rojos, tú evalúas a los reticulocitos. Ah, bien, de glóbulos rojos. Ujú. Perfecto. Bueno, Entonces, era una forma eso. de poder evaluar la actividad de la médula ósea es fijándonos en los reticulocitos. Ahora, no sé, cuando me dijiste esa parte de la hemoglobina, a lo mejor querías preguntarme porque producen una cantidad muy bajita de hemoglobina. Como Sí, está parte del sí. desarrollo y ya de ahí al glóbulo rojo ya no se produce más hemoglobina. Bien. O sea, cuando pasa ya la médula ósea ya no se producen más. Ajá, claro, Perfecto. 1 o 2 días después y después ya, ya que es glóbulo rojo maduro, cuando es glóbulo rojo maduro ya no produce más hemoglobina. Bien, entonces el reticulocito, resumiendo, sería como en la última fase para que llegue a la médula ósea y ahí No, para que reproducen los salga de la glóbulos rojos. médula ósea, la última fase de estos glóbulos rojos para que salga de la médula ósea es el reticulocito. Cuando O sea, sale y llega a la circulación, está 1 o 2 días como reticulocito y se transforma en glóbulo rojo. bien, o sea que de la médula ósea, reticulocito y después glóbulos rojos maduros. Médula de reticulocito y glóbulo. Perfecto. Listo, Y muchas gracias. Maca, perdón, y después que no ¿Sí? produce más esa hemoglobina, que la mantiene dentro del glóbulo rojo. Exacto, la mantiene y ya el resto del tiempo el glóbulo rojo se dedica a transportar gases, ya terminó la parte de su desarrollo. Ok. Y Maca, yo le quería preguntar una cosa. Lo que recién también me preguntaron era lo que si disminuía el porcentaje de hematocrito en Ujú. relación, qué es lo que pasaba con el porcentaje de hematocrito en relación al volumen, eh, Plasmático. ajá, el volumen plasmático. Bien, si aumenta el volumen plasmático y no aumenta el número de glóbulos rojos, el hematocrito va a disminuir. Si disminuye el número de glóbulos rojos y no disminuye el número de glóbulos, perdón, si disminuye el volumen plasmático y no varía el número de glóbulos rojos, el hematocrito va a aumentar. Ok. Si aumenta el plasma, disminuye el hematocrito, es inversamente proporcional. Si disminuye el plasma, aumenta el hematocrito. Chao, Maca, nos vemos. Chao, Son Santi. Ok. Muchas ¿Gonza? gracias. De nada. Doctor, yo me quedo porque me había dicho que después de esta reunión me iba a hacer unas preguntas sobre un práctico. De un tutorial. Sí, Gonzalo, hagamos una cosa. ¿Me puedes hacer una invitación por Meet? Así después cierro esta llamada. ¿Pero a qué hora más o menos? Ahora, para ahora. Ah, bueno. Bien. Así puedo cerrar y que me llegue el registro de la clase que lo necesito. Bien. ¿Alguien más tiene consultas? Chao, Maca, buen fin de. Chao, Juli. No, Maca, yo me quedé para escuchar un poco por si hay alguna consulta, pero ya está. Muchas gracias, Perfecto. Maca. Chao, Guido. A ver, Buen Emi. fin de. Buen fin de. Emiliano, Sí, ¿alguien más? no, me quedé lo mismo que para que Guido. Perfecto. Eso, pero quería saber si alguien estaba esperando y no le había preguntado. Maca, ¿las actividades las vas a pasar por mail? No, las actividades las pongo todas en la plataforma, donde está en el módulo 1, donde ponen las clases, el material, todo ahí.
Correcto, gracias. Ahí pasé Gracias el a la tarde. link en el chat, doctor. Bien. A ver. ¿El resto tiene alguna consulta? Todavía veo algunos que están, es que algunos dejan grabando, entonces después yo no sé si tienen consultas o no, ¿bien? Chao, Maca, nos vemos. Chao. Chao, Maca, nos vemos. Chao, chao.